Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de la serie novena de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. Este día tenemos un invitado especial, el maestro Gilberto Ibarra Rivera. El maestro Ibarra Rivera nació el 4 de febrero de 1944 en La Paz, Baja California Sur. Es profesor, historiador y escritor mexicano. Impartió clases durante 32 años trabajando en la educación primaria, secundaria, preparatoria y sobre todo dentro de la educación superior. En la Benemérita Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix, donde ha enseñado en las licenciaturas de educación preescolar y educación primaria. Fue merecedor de la Medalla al Mérito de la Investigación en Baja California Sur, profesor Domingo Carballo Félix, la Medalla Rafael Ramírez y la Medalla Rosaura Zapata. Como parte de sus aportaciones se encuentra la investigación sobre análisis comparativo entre los contenidos pragmáticos de ciencias sociales de educación normal y educación primaria en el año de 1983 y el programa de ciencias sociales para Baja California Sur 1987. En el año de 1994 la Secretaría de Educación Pública, a través de CONARTE, le dio una medalla designada por una comisión de la UNESCO en su trayectoria en la historia de la educación y el normalismo. El Congreso del Estado de igual manera le otorgó la medalla al mérito profesor Néstor Agúndez Martínez en el año 2011. Es autor de una veintena o más de publicaciones con índole y énfasis en historia regional de nuestra península de la Baja California. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, maestra. El día de hoy tenemos el tema de la historia de la educación desde la colonia hasta el siglo XIX. Maestro, platíquenos un poquito sobre la educación durante la colonia, la obra educativa de los misioneros Juan Ugarte como primer maestro de la península de la Baja California. Efectivamente, en los primeros años de que llega Salvatierra, de 1697 hasta 1699, ellos se dedican y se preocupan más por el aprendizaje de la lengua nativa, para poder así, cuando ya tengan las bases, dispersarse, por expandirse de Loreto hacia las demás partes. Y aquí tenemos que en el tiempo que ellos tuvieron no se dedicaron tanto a la cuestión de la enseñanza, sí de lo que eran los cánticos y oraciones en una forma irregular, hasta que se agrega el padre Juan de Ugarte y se le da la misión, el lugar, mejor dicho, donde se va a establecer la misión de San Francisco Javier. Y aquí él establece por primera vez lo que son un seminario para enseñarle a los niños, a las niñas, el rezo, el canto, pero aparte de la cuestión, y sobre todo el español, pero aparte de esos aspectos, se dedicó a la cuestión del campo, a que aprendieran a hacer las eras para sembrar las verduras que para el consumo de ellos les servía. No se pudo él en ningún momento detener, porque siempre era una actitud de trabajo para con los niños, para con la gente adulta, y se preocupó precisamente hasta de traer un maestro, primeramente conseguir ovejas para la lana, era la parte alta de la Sierra de la Giganta, y por supuesto hacía frío, y él consideró que lo que se tenía que hacer es precisamente que aprendieran a hilar, y trajo a un maestro de Nayarit y que pudo enseñarles. Entonces él, aparte de ser directamente
el primer maestro, porque esa actividad, esa ocupación no se la dan ni a Salvatierra, ni a Piccoli, no a nadie, más que a él, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso sí se puede considerar el primer maestro que hubo en la península. Muy bien. La educación en el siglo XIX, maestro, los cambios políticos en las Californias, dio origen a las primeras instituciones de educación. ¿Cómo juega este papel la obra de Luis Castillo Negrete? Luis Castillo Negrete fue jefe político que naturalmente se preocupó por el aspecto educativo. Por decir una fecha de 1921, cuando se realiza la independencia, hasta el año en que él estuvo, en 1937, del 37 al 42, 1837 al 42, sí se preocupó por superar lo que se había hecho en la cuestión educativa, que era muy poco. No había en realidad un sistema establecido aquí. La escuela había sido una en San Antonio, otro aquí en La Paz, pero no había un sistema formal. El hecho era que tenían que venir maestros de la costa, de Sinaloa, de Sonora, incluso hasta de Jalisco, que se les pagaba un sueldo por cada alumno a cuales les impartían, pero nadie tenía un método específico, ni existía en la nación hasta un plan. Sí, un plan de estudio. Claro. Entonces, él impuso un plan de estudio aquí en base a uno de los maestros que se habían contratado, lo estudió, al fin licenciado, lo estudió todo y le pareció perfecto para lo que era la época y ese lo impuso como un plan para toda la península y que a ese se tenían que hacer. Sin embargo, había un problema. La educación en un principio, el maestro o quien estuviera al frente de un grupo, se la tenía que pagar una parte al ayuntamiento y la parte que le correspondía y que era más gruesa era la de la comunidad. Pero muchas veces por la dificultad que había para ingresar dinero, pues no tenían ni siquiera para pagar la cuota que le correspondía. Claro. Y recurrían al municipio, al gobierno, y les pagaba con reses bravas que andaban en el claro. campo, ¿verdad? Porque incluso llegaron algunos hasta dejar la profesión para meterse a ganadero. Pero en realidad no existía un apoyo de ningún gobierno. Claro. Así que lo que se tiene que hacer en este principio es dictar algunos impuestos, como por ejemplo de las bebidas embriagantes. Y de ese impuesto se les pagaba a los pocos maestros que tenían distribuido. Así se vivió en ese tiempo, pero sí vale la pena considerar que Negrete impuso un sistema realmente interesante, maestro. Sí, resulta. Esta investigación que desarrolló usted, estos dos tomos muy interesantes, maestro, que es una primera parte del siglo XIX y la otra segunda que consta del siglo XIX y el siglo XX, tiene más de 600 páginas. Me comentaba usted que es el libro más consultado en la actualidad en la Benemérita Escuela Normal Urbana. Sí, en años pasados, pues al fin que se estudia la carrera y la educación, y entonces tiene muchos elementos dentro de la historia lineal de nuestro claro. país, cómo afectaba a cualquier movimiento al interior. Nosotros éramos territorio, y era un territorio federal, y lo que se hacía en el centro, en la Ciudad de México, después Distrito Federal, entonces todo eso se quería imponer acá, era un beneficio.
porque los estados eran autónomos y el gobierno federal no les podía imponer absolutamente nada, ni sistemas, ni nada de eso. Claro. Por lo tanto, la ventaja de ser territorio y depender del Ejecutivo trajo como consecuencia precisamente. Excelente, muy bien. Y hablando de la primera parte, maestro, del segundo tomo sobre la política educativa de las postimetrías del Porfiriato, 1900 a 1911. Ah, perfecto. Hay una etapa, a veces juzgamos sobre la figura de Porfirio Díaz y tenemos la cuestión de la revolución y que tuvo que salir y se le achaca todo lo mal, pero vamos a considerar que Porfirio Díaz, siendo un dictador, desde que entró de 1776 a 1880 para ser el primer periodo gubernativo, se le vio la casta detalle de querer impulsar el aspecto educativo. Hizo poco, pero en realidad en los años posteriores que asumió la presidencia en la dictadura, puede considerarse como el más brillante ejecutivo de todos los tiempos, a todos en el impulso que se le dio a la educación. Entonces, él apoyó todo lo que ya venía de positivo, de lo que se había hecho con Benito Juárez, y todo lo multiplicó en tal forma que logró superar las condiciones que había para la cuestión también de la superación del sistema educativo. Entonces, tanto que pudo en un momento dado impulsar la cuestión de la unificación. Lo que a ellos les preocupaba al gobierno era que se pudiera federalizar la educación, porque precisamente esa autonomía de los estados no permitía en ningún momento que hubiera un programa oficial de educación en el país. Y entonces, con mucha visión, vio precisamente esa situación y se hicieron los congresos educativos en donde se invitó de todas las entidades para hacer la conciencia de lo que se tenía que hacer, de la higiene que se tenía que tener en las escuelas, y esos congresos pedagógicos, higiénicos que se hicieron, fue la base precisamente de la unidad educativa. Y estamos hablando de cuando él fue de 1884 a 1900, por decir, no recuerdo la pregunta, quien estimuló de esas congregaciones de maestros surgió en hacer la superación de los contenidos de aprendizaje de los niños y tomando como base la educación liberal que se había manifestado desde Juárez, de lo que era el positivismo, para tratar de llegar a una modernidad en ese tiempo de la educación, que era estar a la par con lo que se estaba haciendo en Estados Unidos o en Europa. Y esto cuenta mucho, de tal manera que esa base va a dar resultados. Y aquí empieza una situación que es interesante. Ya en Europa y en Estados Unidos existía la educación preescolar, de tal forma que lo que se vio allí también era crear una escuela para párvulos, que fuera indispensable. Se conocía ya entre el medio de los maestros grandes, altos, de jerarquía, por ejemplo, los dones de Froebel, que era un sistema educativo para los párvulos, para enseñarlos. Así que se consiguió a un maestro para que viniera a imponer ese sistema aquí. Y se originaron también otras cuestiones como las escuelas modelos, que de todo lo que salía
de avances en las reuniones se pudieran fijar como formas de enseñanza y que esa escuela modelo iba a estar supervisada y se iba a poner a disposición de los estados, de los territorios, para que asumieran también con ese compromiso. Incluso aquí se llegó a dictar la cuestión de después de trabajar el primer jardín de niños en Orizaba, Veracruz, como resultado de esas reuniones, y que fue un modelo, y que se dictó lo que se tenía que hacer. Incluso, no recuerdo el gobernador, el jefe político que tomó esas medidas y las puso en disposición para que aquí se establecieran escuelas de párvulos en 1886. Muy bien. Y esto no fue posible, sencillamente porque no había recursos. Claro. Porque eran bancos especiales y muchas condiciones materiales que debería de tener. Y no se pudo, pero cuando menos fue el primer intento para hacerlo. Claro. Doña Rosaura Zapata tenía unos cuantos años de edad. En ese tiempo, ella nació en 1776, creo. Uh-huh. Y esto que estamos hablando es de 1883, 7 años. O sea, este sistema educativo obedece a otra temporalidad muy distinta a la presencia de la maestra Rosaura Zapata. No, porque hay una continuidad precisamente en el sistema de párvulos, que lo que en ese tiempo se estaba haciendo era nada más traer los métodos europeos. Ajá. Porque él era el que lo impuso, fue un suizo. Ajá. Y que estuvo aquí. Pues bien, pero lo que pasa es que después la vamos a encontrar a ella y ella va a ser precisamente una impulsora de los jardines del niño. Ok, del sistema educativo para párvulos. Para párvulos especialmente. Muy bien. Entonces, esa es una. Pero también había otros aspectos importantes, como por ejemplo la educación elemental que se daba, comprendía hasta 4º año, pero se logró impulsar 2 grados más que tenían como una enseñanza de secundaria. Se hablaba de 11 años, maestro, las escuelas de 11 años, el sistema de 11 años. Esa es otra cosa, okay, de nuestro siglo pasado. Pero en realidad, por ejemplo, existía la educación elemental, pero entonces se creó la educación superior, que era 5º y 6º año. Pero en cuanto a contenidos, maestra, era contenidos de álgebra, de geometría analítica y todas esas cosas que se impuso, y de manera que un alumno que salía de la escuela primaria, que cursó hasta 6º año, tenía un conocimiento vasto. Entonces, los buenos maestros detectaban quiénes de sus alumnos eran los más vivaces, los de más conocimiento, para prepararlos en métodos de enseñanza y que ellos fueran, al no haber las escuelas normales que se querían, ¿no? Entonces, sí fue una época buena la educación superior. Muchas medidas se hicieron en esa parte. Y no se diga ya en los últimos años del régimen de Porfirio Díaz, de 1900 a 1910. Claro. Que fue un detallazo tremendo el crear en 1905 la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, uh-huh, casi todo reunido, porque la cultura era lo que se quería elevar, aparte pues de la educación. Claro, pues es educación. Sí, es una finalmente. Parte de educación, finalmente. Uh-huh. Entonces ahí estuvo Justo Sierra, nada menos que el maestro Justo Sierra, encargado de esa dirección. Personaje hermoso. Un personaje de conocimiento, claro, de gran conocimiento en la cuestión educativa y para normar las medidas que se hacían. Entonces nosotros aquí en Baja California fuimos bien beneficiados por todas esas situaciones que se planteaban, maestra, claro, en el sentido de impulsar la educación,
se preocupó mucho y más después de que cayó Porfirio Díaz. Claro. Por eso casi opaca lo que se hizo después a todo lo que ya se había hecho, pero eran bases. Si no hubieran estado esas bases, no se hubiera continuado, claro. Claro. Francisco J. Mújica, los servicios educativos y la acción educativa inspirada también por Jesús Castro Agúndez. Maestro, platíquenos. Ya estamos en el siglo XX, ¿verdad? Claro. Y de acuerdo con eso, sí, Francisco J. Mújica, que había sido candidato a la presidencia, que no se logró, entonces lo mandaron con un premio. Exiliado. Como gobernador. Para nosotros muy bueno, ¿no? Sí, claro. Como gobernador de Baja California. Y este señor estuvo viendo y era un hombre de ideas, progresista, moderno. Un líder sí, nacional que había sido. Aquí continuó siendo como el hombre que iba a impulsar la educación en alguna forma. Pero sí, él cuando llegó tenía las manos atadas, no podía hacer más de lo que le permitía un presupuesto rígido que se estaba sometido, raquítico, sí, raquítico al cumplimiento de la agricultura, de la salud, de la educación, de todo, pero no alcanzaba, no podía hacer gran cosa. Entonces, primer año que estuvo de trabajo no podía desarrollar un trabajo como el que quisiera. Amenazó con separarse porque no tenía presupuesto aquí. Entonces se sometían a un estricto cumplimiento de lo establecido. De que se tenía que hacer. Claro. Y fue tal su coraje que le escribió al presidente de la República que lo había puesto. Dice, yo no puedo hacer nada con este presupuesto que tengo. Voy a dejar el cargo si no me dan a mí la autorización por parte de cada una de las secretarías, por ejemplo, de Agricultura, de Educación, de manejar el presupuesto, porque yo sé lo que se requiere y me mandan un presupuesto restringido. Así que de esa manera, el presidente se vio obligado a concederle lo que pedía y lo nombró delegado de la educación, delegado de la Secretaría de Educación, delegado de Agricultura, de todo le dio como un delegado, de manera que era gobernador y delegado. Y cuando entró a ser delegado de Educación, emprendió lo que él quería. Claro. Sí, primero un restricto apego a las normas por parte de los maestros, pocos permisos para ellos, para dejar la educación, impulsar las escuelas por todos lados. Entonces ya manejó un presupuesto acomodado, que claro, le quitaba a otros. Claro, obvio. Sí, podía. Tenía la facultad. Para educación, que aquí en ese tiempo era la tuberculosis uno de los males muy grandes que se daba en el sur, aquí en La Paz y en otras partes. Y recogió a los niños, a los huérfanos, en un preventorio para que ellos estuvieran atendidos por médicos, por enfermeras. Mientras sus padres se reponían de la enfermedad. Sus padres se reponían. Claro. Y cuando ya se reponían, se les entregaba, pero la educación se conoció como preventorio antituberculoso, en donde está hoy el Centro de Salud. No, atrás. Jardín de Niños, Rosaura. 5 de mayo. Sí, en 5 de mayo. Y Ramírez, ¿no? Entonces allí estaba ese preventorio y tenía clases que podían impartirse hasta primero, segundo, tercero y cuarto. Y el quinto y el sexto año tenían que ir a la escuela más cercana, que era la Venustiano Carranza. Y allí se preparaban hasta completar la educación. Esos hechos son muy importantes. Por esa razón, él pudo hacer un trabajo de esa naturaleza. Y el otro personaje que usted pregunta, Jesús Castro Agúndez, el emérito maestro. Jesús Castro Agúndez. Ya Jesús Castro Agúndez, como
como Domingo Carballo eran maestros sobresalientes aquí. En esa época. En esa época, incluso eran ciertamente opositores a Múgica, en el sentido, sí, de que no, de que el maltrato que se le daba a los maestros, y cuestión de que pedían más de lo que se podía hacer por parte del gobierno, y se creó un tipo de política de choque en ese momento, cuando se crea el Frente de Unificación Sudcaliforniano, que es un movimiento político que antes se llamaba Frente Regional, Frente FUR, era el FUR. Ellos, los líderes que tenían una gran aceptación y que estaban en contra de Múgica, resulta, maestra, que ya cuando se quieren meter en la cuestión de que el Frente lo querían hacer un partido político, los mismos furistas, vamos a decir, no estuvieron de acuerdo y se desligó y se creó el Frente de Unificación Sudcaliforniana en los últimos meses del gobierno, porque él ya había cumplido su labor hasta donde creía y se quería ir ya a descansar y renunció y entró allí una nueva pléyade de gente, entre los que vino el general Olachea como gobernante. Puso al profesor Domingo Carballo, porque también un hecho muy grande de él fue la creación de la Escuela Normal Urbana de La Paz en el 5 de febrero de 1944 de Múgica, y logró esa institución que ha dado lustre a la cuestión educativa aquí y se ha reflejado hacia el noroeste en gran forma. Entonces sí fue un hecho significativo. ¿Y cuál punto considera usted más sobresaliente de Jesús Castro Agúndez inspirado en el sector educativo? Primero fue él cuando ya y don Domingo se vinieron de la Ciudad de México y como digamos directivos aquí, que supervisores y todo eso, hicieron una labor magnífica. Ya él había sido director de la escuela rural de Todos Santos, que es la que entró después de que había estado una escuela aquí en La Paz, en donde don Domingo ya había sido también, digamos, un gran personaje en ese sentido, y encontramos que ya los dos habían tenido funciones y él entró en ese puesto con Olachea como director de educación, que creó uno de los más grandes hechos de él, es crear los internados rurales, porque apoyaban a la política educativa de ese entonces, que era la Escuela Rural Mexicana. Y al crear los internados rurales para beneficio de nosotros acá, fue de proyección nacional, que fue la aportación que podemos decir le dio a la revolución. Excelente. ¿Y el énfasis del normalismo, maestro, cuándo arranca? El normalismo viene desde el siglo XIX. Primero se crea una escuela que se llama Escuela Dominical Lancasteriana para Señoritas. Sí, interesante, ¿no? Interesante. Sí, y después puras señoritas. La Escuela Lancasteriana era un sistema educativo que incluso fue casi como hoy la Secretaría de Educación Pública en 1942, y se impulsó, pero eran con sistemas caducos, que después se descartó, porque trabajaban con monitores. Los alumnos mejores de ellos, de un grupo, eran los que seguían impartiendo las clases. Una razón porque no había maestros, y otra porque era muy numerosa la población estudiantil. Y así se sostuvo, se mantuvo. Y cuando ya estaba desapareciendo en México,
vienen y se crean lo que va a ser la escuela normal en ese sentido, que dura de 1973 a 1974, pero esa fue la primera. Y después hubo otra que se llamó Escuela Normal para Profesores, Ajá. y que ya habían cerrado la de señoritas. Ajá. Y entonces las señoritas quisieron una escuela normal y se formó una escuela normal para profesoras. Ah, mira. Pero aquí ya se vino la política de Porfirio Díaz, que quería una escuela nacional de maestros para formar maestros. Claro. Creó una escuela normal, no con ese nombre, sino para profesores se llamaba, y al territorio lo limitó para no poder en ningún momento tener escuela, sino que fueran a estudiar a la Ciudad de México, pues era imposible, ¿verdad? Claro. Si querían ser maestros. Esa fue la razón sí. por la cual se inició el normalismo con estas escuelas. Y en el estudio señala, maestro, que tenemos 70 años de labor donde la Secretaría de Educación Pública atendió a Subcalifornia de acuerdo a las transformaciones políticas y las necesidades educativas. Podemos pensar que siempre Baja California Sur se mantuvo a la vanguardia en cuanto al conocimiento y la instrucción. Sí, maestra, en realidad sí, porque hubo aquí representativos desde los tiempos de Porfirio Díaz, que después, ya con la revolución, fueron maestros que sobresalieron a nivel nacional, y eran los mejores maestros que venían como inspectores y le impulsaban las nuevas técnicas y formas. Entonces, si las miramos de ese lado, es así, en esas condiciones, y llevamos un récord maravilloso, de tal manera que se ha creado hasta una pirámide educativa perfecta. Así es. Aquí entre nosotros, son los muchachos que están aquí con nosotros porque son estudiantes de la normal, de la universidad, y que vienen a marcar la cúspide de lo que se quería de la educación. Se llena todos los cuadros básicos, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y escuelas como el tecnológico. También, sí, claro. Que viene está completo, pues completamente, ¿no? Centros de investigación. Así es. En todo sentido. A pesar de ser un estado joven, pues, ¿no? Sí, a partir, ese es un hecho muy importante, porque a partir de que fue estado se viene este boom. Claro. ¿Sí? Del 74 para acá estamos muy funcionando de esa manera. O sea que la hazaña educativa del normalista en Baja California Sur, su presencia casi ininterrumpida desde 1912 también, que fue un factor muy importante para el desarrollo de la instrucción pública, maestro, hasta la fecha, es una tradición que ha permitido la formación de docentes de nivel básico, y desde hace algunos años en el nivel medio y superior ha contribuido a acrecentar los índices de escolaridad por arriba de la media nacional. Ajá, Eso es muy importante. Sí. Acuérdense que en 1967 el analfabetismo se hizo la bandera. Así es, la bandera blanca, ¿no? En el 67, sí. 67, ¿no? Sí. Y se logró en esa forma tener una base sólida para la cuestión educativa y aspirar a más. Pero pues se vino ya en esos años también una migración muy grande del interior. Valle de Santo Domingo, Cabo San jornaleros Lucas, agrícolas y de todo. Y se vino abajo. A arriar la bandera porque llegaron muchos analfabetas que no rindieron. Pero yo ya no me atrevo a decir si estamos o no estamos. Claro, claro. Sí, porque se le ha seguido dando mucho impulso a la educación, a los migrantes incluso. Claro. En todas partes se le atiende en una forma perfecta. Muy bien. Pues muy interesante, maestro. No es ocasional que Baja California Sur sea considerado como un estado en la vanguardia en las realizaciones educativas, que haya realizado una aportación a la educación nacional, porque también tenemos maestros eméritos con trayectoria muy importante como Pablo L. Martínez, Jesús Castro Agúndez, Rosaura Zapata, otros más, ¿verdad? Sí, cómo no. En este sentido, ¿no? Hay 4 maestros en la rotonda de los hombres ilustres, 4. Rosaura Zapata, Pablo L. Martínez,
Jesús Castro Agúndez y Domingo Carballo Félix. Pablo ya lo mencionó, Sí. cuatro. De manera que esa es una muestra de 7 que están en la rotonda, 4 son maestros. Ilustres. Entonces, ha sido la proyección del maestro en cualquier nivel, pero ellos acaparan todo porque son de los primeros, los constructores, se puede decir, ¿no? En todos los aspectos, y ahí están y ahí se encuentran. Entonces, ha habido maestros que no han trascendido hasta allá porque lo que han hecho no les alcanza y son muchos Claro. los candidatos que hay, pero sí en realidad este es una muestra del quehacer educativo en Baja California. Claro. Con estos maestros tan dignos, ¿verdad? Y bien dicen finalmente, maestro, que la educación y la cultura son desarrollo económico. Sí. Son desarrollo económico porque elevan el nivel de vida de la gente y además esto se vuelve con el tiempo competitivo. No es lo mismo una instrucción de un habitante de Baja California contra uno de Oaxaca, Chiapas, del sureste, por ejemplo, pues, ¿no? Sí. Los niveles son totalmente distintos, pues, ¿no? Y la aportación del sector ha contribuido justamente a esta realización de lo que somos hoy todos aquí. Gracias a eso, ¿no? De los forjadores. ¿Algún comentario, maestro, para cerrar nuestra plática? Maestra, pues sí, es tan grande y tan amplio este tema que no queda más que sentirse satisfecho, pero no del todo, ¿no? Porque hay que seguir superando en todos los aspectos. Yo creo que entre más preparado esté nuestra población, pues más seguridad de que esta patria chica va a seguir empujando como lo está claro haciendo, que sí. O sea, la que no se acabe esa dinámica y esa coordinación de gobierno federal, gobierno estatal y para que alcance ese desarrollo. Claro, muchas gracias, maestro. Buen día. Buen día y gracias a ustedes.